Dice que así que al pasar de los años fueron naciendo ¿qué? Fueron naciendo nuevas ideas y conjeturas humanas con respecto a la divinidad de Jesús. La gente comenzó a tener problemas con la divinidad de Jesús. Y dice, y con respecto a la divinidad de Jesús, con lo que se refiere también a la deidad, comenzaron a tener problemas. Y con la interpretación de textos claves de las Sagradas Escrituras, comenzaron a tener problemas, porque cuando tú las cosas no las crees, la Biblia hay que creerla ¿cómo? Por fe. Definitivamente hay que creerla por fe. Cuando usted, yo quiero preguntarle algo en esta tarde. Si usted comienza a leer la palabra de Dios y la lleva al razonamiento humano, ¿logrará usted ser cristiano? ¿Logrará usted tener fe? ¿Logrará usted crecer espiritualmente? No lo va a lograr. No lo va a lograr. Porque leer las Escrituras hay que leerlas con fe. Hay que leerlas con una absoluta confianza de que lo que se está diciendo allí es la verdad, aunque, como dice el apóstol Pablo, no lo he visto, no lo he palpado, está lejos, no lo he alcanzado, pero lo creo. ¿Amén? Amén. Lo creo, no lo puedo tocar, pero yo sé que lo que está hecho fue hecho de lo que yo no vi. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo analizaba eso un griego? Imposible. ¿Cómo lo digería? No lo podía digerir. Y eso se convirtió en un gran problema. ¿Saben? Y eso lo aprovechó Satanás de una manera magistral para comenzar a enredar la mente de las personas. Así que ustedes van viendo cómo la apostasía fue naciendo y fue cabalgando en grandes dimensiones. Ya no era la apostasía como el antiguo Israel. El antiguo Israel conocía simplemente la verdad, sino que por decisión propia, a riesgo de todo, hasta de quedarme sin cabeza, yo adoro a quien yo quiero, no voy a adorar a Jehová. Fueron decisiones muy determinantes del pueblo de Israel. Aquí, en esta segunda etapa de apostasía, si le podemos llamar así, ¿verdad? Vemos algo muy diferente. Vemos que entonces Satanás utiliza la estrategia de mezclar la verdad ¿con qué? Con la mentira, lo divino con el pensamiento humano. Había gente que tenía, Jesús, si nació, habían cosas interesantes como esta. Había un caballero, no recuerdo, olvidé en este momento el nombre, que decía lo siguiente: es 100% hombre y también es 100% humano. Yo cuando lo comencé a leer dije, oye, lo aplaudo, el hombre inteligente. Ya eso había sido más o menos como unos 300 años después de eso, inteligente. Pero después el hombre termina diciendo, sí, pero él no es una sola persona, él está dividido en dos. ¿Se dan cuenta? No podían razonarlo en que Jesús, en su esencia, en sí mismo, era hombre y era Dios. ¿Amén? No podían digerirlo. Entonces, ¿qué hacía él? No, es que él es algo que se divide y a veces está en forma humana y a veces está en forma divina, pero está separado. O sea, era algo así como 2 en 1. Interesante. Vamos a la siguiente lámina. Vemos aquí que así nacieron ¿quiénes? Los ebionitas. Los ebionitas negaban ¿qué cosa? La divinidad de Jesús, negaban la preexistencia y negaban el nacimiento virginal de Jesús. O sea, negaban la virginidad, su nacimiento virginal, negaban la preexistencia de Jesús, o sea, Jesús no existía antes, y negaban que su divinidad. Tenían un serio problema. ¿Conoce usted alguna religión ahora que niegue la divinidad de Jesús? ¿La conoce? ¿Sabe de alguna? ¿En este tiempo existe? Yo quiero decirle que si alguien le dice que Jesús no es divino, no es 100% Dios ni 100% hombre, sino que es mitad y mitad, 50 y 50, yo quiero decirle que esta persona tiene un pensamiento ebionita. Y entonces muchas personas dicen, eso vengo a decirte una verdad nueva que la descubrí ahora. Y resulta que eso pasó, ¿qué? 300 años después de la muerte de Jesús. O sea, en el siglo IV, en el siglo V. Y mucha gente viene a presentar eso como que si fuera algo nuevo, ¿verdad que sí? Vamos a la siguiente lámina.
Vemos aquí a los arrianos. Los arrianos vienen del nombre ¿qué? Arrio, que fue un presbítero de Alejandría del comienzo del siglo IV. Sacudió la iglesia con su doctrina monoteísta y en contra de la deidad, y negaba a Cristo su igualdad con el Padre. ¿Saben? Bien interesante es este asunto de este señor Arrio. Yo digo que Arrio le hizo un daño terrible a la iglesia primitiva. Tremendo. Y estos fueron personas que yo quiero decirle que fueron preparando el camino para la iglesia papal. Es tremendo. Porque cuando uno lee la Biblia y va metiéndose en la historia de cuándo sucedieron las cosas, aquel hombre conmocionó todo el pensamiento cristiano, introduciendo en la mente de la gente de que no existía la deidad. Lo que decíamos la Trinidad, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. No existía la Trinidad, no, es un solo Dios, Jehová Dios, solamente un solo Dios. Y decían entonces que Jesucristo era ¿qué? Una criatura, era un ser, ¿cómo? Creado. ¿Conoce usted alguna religión que diga eso? ¿Ah? Que solamente un Dios y nada más que un Dios. Y entonces dice, no, pero es que nosotros somos antiguos. Sí, ustedes son muy antiguos. Ustedes vienen del pensamiento ¿de quién? De Arrio. ¿Saben? Arrio fue expulsado y fue sacado, exiliado. Fue expulsado y sacado de su sitio, de donde él estaba, de lo que era la parte de Alejandría. Pero yo quiero decirle algo, el daño lo hizo. Y una gran cantidad de gente lo siguió. Y aún después de él, si usted estudia la historia de él, aún después de él haber estado exiliado, todavía en el sitio donde él fue exiliado, donde él quedó, llevó su pensamiento. Así que la iglesia de Arrio, y hay iglesias de Arrio, todavía existen. Y aunque no son iglesias que se llaman arrianas, pero ya nosotros sabemos de quién es el pensamiento, ¿verdad que sí? Así que las personas que vienen le dicen a usted, ¿sabes que descubrí en la Biblia que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza? ¿Sabes que descubrimos que es una influencia? Y eso lo descubrí en estos días. No lo descubriste en estos días. ¿Ah? Si esa apostasía viene ¿desde cuándo? Acuérdense, hermanos, desde el siglo. ¿Desde qué siglo viene la apostasía arriana? Así que cuando alguien le venga a decir que descubrió el agua tibia, usted le va a decir, no, eso no es posible. No es posible. Porque son estrategias que Satanás ha tenido para engañar a la gente. Increíblemente, en medio de la convulsión que ha habido en la iglesia, han llegado personas que han llegado a creer esto. Que el Espíritu Santo no, y que Jesús, ponen a Jesús entre comillas, ¿verdad que sí?